El texto Pulsiones y Destinos de la Pulsión es de 1915. El concepto lo escribe en paralelo con el texto de La represión, que ya hemos trabajado. Y el concepto de pulsión, si bien no está tan trabajado, tan logrado como en este escrito en particular, ya aparece en otros textos que hemos trabajado. Bueno, en Proyecto de Psicología ese no lo trabajamos, pero en 3 ensayos para una teoría sexual. En otras traducciones de este autor, nosotros trabajamos sí, la traducción de Strecher, pero hay la de López Ballestero. Se lo traduce el término Trieb, que es un término alemán, como instinto. Esto no es equivocado, ya que vamos a ver las diferencias que hay entre pensar la pulsión y pensar el instinto. Lo primero que va a decir Freud es intentar separar lo que es la pulsión de un estímulo fisiológico externo. Ustedes van a tener que poder distinguir porque la pulsión, si bien se podría confundir con un estímulo externo, no lo es. Claramente lo va describiendo en la primera parte del texto. Una vez que define pulsión, ¿sí? Como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia del trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de la trabazón con lo corporal. Esa sería toda la definición de pulsión, ¿sí? Primero, establecer que es un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una construcción teórica abstracta que él tuvo que pensar para poder describir un fenómeno que se le presentaba en la clínica. Es fronterizo. ¿Qué quiere decir esto? Es un límite entre lo anímico y lo somático. ¿Sí? Ahora vamos a ver que su fuente es somática, ¿sí? Pero se le genera un representante en el psiquismo, un representante de un estímulo, ¿no? O sea, ahí tenemos una carga energética más una representación que está en el inconsciente, ¿sí? Que viene del interior del cuerpo, esa va a ser su fuente, alcanza el alma, acá el alma sería un sinónimo de aparato psíquico, y que le impone al aparato psíquico una fuerza o una exigencia de trabajo. Ese trabajo va a tener que ver con satisfacer ese esfuerzo, esa pulsión. Y liga, por eso dice es una trabazón, algo como que estuviese trabado, anudado el cuerpo, ¿sí? Con, como dice ahí, el alma o el aparato psíquico. Acá lo vamos a tomar como sinónimo. ¿Cuáles son los elementos de la pulsión? El esfuerzo o DRAM, la meta o ciel, objeto y la fuente. Se tienen que cumplir esos 4 elementos para pensar que estamos hablando entonces de una pulsión y no de un estímulo raso, ¿no? Con características diferentes. Uno tiene una cancelación instantánea, el otro ¿sí? Se vuelve a lanzar de manera infinita, ¿no? En el tiempo. Se genera, digamos, un continuo en el tiempo, nunca se sacía. Los tipos de pulsión en este momento, como ya dijimos, es antes de 1920, entonces estamos en primera tópica, tenemos pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales. Esto en la segunda tópica se van a reordenar de una manera diferente. Ahora bien, esa pulsión que busca satisfacerse, esa sería su meta, va a tener destinos. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde se va a satisfacer? ¿Cuáles son esos destinos? El trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona o hacia la persona propia, la represión, cosa que nosotros ya trabajamos, la represión y la sublimación también lo han trabajado en 3 ensayos para una teoría sexual cuando hablábamos de sublimación, que coincide, el primer movimiento sublimatorio que tiene el sujeto es en la latencia. También lo trabajamos en narcisismo, ¿sí? Como parte de las elecciones de objetos, pueden ser elecciones de objetos sublimadas no sexuales. Fíjense ahí, entonces, como todo lo que vamos trabajando se va relacionando un concepto con el otro. Hay una relación de continuidad y de necesariedad para entender un concepto trabado con el otro.
Ahí van a encontrar algunos ejemplos de cada uno de estos destinos pulsionales, ¿sí? Y van a encontrar ahí polaridades de la vida anímica, ¿no? Que son el sujeto y el objeto, o sea, la pulsión se puede satisfacer en el propio cuerpo, hablábamos del sujeto, o puede tomar objetos, ¿no?, del mundo exterior, y ahí tenemos, ¿sí? Esa es una primera polaridad. Sujeto, objeto. Placer o displacer. ¿Por qué? Porque que la pulsión se satisfaga no quiere decir que siempre es placentera. Puede también tener, digamos, una inscripción psíquica displacentera. Por ejemplo, uno puede comer y eso obedece, ¿sí?, a un destino pulsional, pero también, y eso puede ser placentero, pero también llegado a un momento, si se comen demasía, eso es displacentero, ¿no? Cuando nosotros a veces verbalizamos estas acciones, decimos, bueno, comí hasta reventar, comí, me siento mal. Entonces, eso que aparece como satisfacción, ¿no?, se satisface, pero se inscribe displacenteramente. Y activo y pasivo, esto tiene que ver con que si esa pulsión, yo soy promotor de esa pulsión, digamos, soy el sujeto activo, o soy pasivo en relación a que mi pulsión se satisface a partir de hacerle hacer algo al otro. Entonces yo estaría ahí generando una pulsión, demandando que esa pulsión se satisfaga, pero haciéndole hacer algo al otro. Supóngase que la pulsión es de cuidado, ¿no? Entonces hay una escena con un otro de demanda en donde yo soy cuidado porque me hago cuidar por el otro. Bueno, acá tenemos entonces, ¿sí?, el yo y el sujeto, el mundo externo, ¿sí?, y esta sensación de placer y desplacer. Después ustedes lo que van a ver ahí es que en esta pulsión, como dijimos, ¿no?, que hay un elemento económico libidinalmente. Las formas de expresión que nosotros encontramos descriptivamente son amar, odiar, ¿sí?, y él dice llevar el odio al extremo, que sería la indiferencia.